En la sesión número 20 de física del grado décimo vamos a ver, dentro de la mecánica de fluidos, vamos a ver el teorema de Bernoulli para la dinámica de fluidos. Vimos anteriormente que los fluidos son los gases y los líquidos y dijimos que tienen hidrostática o fluidos en estado de reposo y la hidrodinámica. Vamos a ver ahora la hidrodinámica, que son fluidos en movimiento. Nosotros tenemos ejemplos de fluidos en movimiento como el agua que sale por medio de una manguera. Acá tenemos un oleoducto que lleva los productos derivados del petróleo desde la refinería hasta el sitio de venta o de el pozo hasta la refinería para ser convertido en otro tipo de productos como gasolinas, naftas, etcétera. Aquí tenemos un mapa de del oleoducto, Caño Limón Coveñas. Caño Limón queda en Arauca y hace su recorrido por la geografía hasta Coveñas, en donde el petróleo es llevado en buques tanque a diferentes partes del mundo. Tenemos aquí también otro ejemplo de la gasolina de los surtidores, que sale por medio de mangueras, es decir, allí los fluidos se encuentran en movimiento, salen de un sitio y van a otro por medio de un conductor. La hidrodinámica estudia la dinámica de fluidos incompresibles, por extensión, dinámica de fluidos. Para ello se considera, entre otras, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del fluido. Vamos a ver una ecuación de continuidad que se llama ecuación de continuidad. Es otra ecuación que cumplen los fluidos no compresibles. Es la ecuación de continuidad que establece que el caudal es constante a lo largo de todo el circuito hidráulico. ¿Qué es el caudal? El caudal es el volumen de fluido que sale por unidad de tiempo. Nosotros podemos decir que el volumen se puede expresar como área por altura sobre la unidad de tiempo. Y tenemos que la altura sobre la unidad de tiempo se puede expresar como velocidad. Entonces el caudal lo podemos expresar como volumen sobre tiempo, área por altura sobre tiempo o área por velocidad. Aquí vemos el corte de una tubería en donde cambia la sección, es decir, se ensancha o se hace más estrecha la tubería. Tenemos un ejemplo en el lavamanos. En el lavamanos tenemos un ejemplo que viene de una tubería más gruesa y se convierte en una tubería más pequeña, en una cánula pequeña para cambiar la sección. Eso se hace para que la presión aumente. A medida que el área se hace más pequeña, la presión aumenta. Entonces la ecuación de continuidad me dice que el caudal en el punto 1, vamos a considerar el punto 1, el punto de entrada del fluido a la tubería, y el punto 2 lo vamos a considerar como el punto de salida. Entonces el caudal, o sea, la cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale. Entonces podemos tener de allí que el área 1 por el volumen 1 es igual al área 2 por la velocidad. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esto se conoce como ecuación de continuidad. El teorema de Bernoulli. El principio de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que un líquido incompresible y no viscoso, en un líquido incompresible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier punto, en cualquier par de puntos del circuito. Su expresión matemática se deduce teniendo en cuenta. Para deducir la ecuación de Bernoulli, vamos a consideramos este tipo de gráfica. ¿Qué me dice este tipo de gráfica? Aquí tenemos la presión inicial, un área inicial,
una altura inicial y por consiguiente una velocidad inicial en un punto de entrada a la tubería. Ahora vamos a mirar que se ensancha la tubería, cambia el área, debe tener una presión, tiene una altura diferente y tiene una velocidad de salida en el punto 2. Esto lo podríamos mirar, digamos, cuando la tubería sube en la geografía, por ejemplo. Teniendo en cuenta la energía cinética debido a la velocidad y a la masa del líquido es energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La energía potencial debido a la altura del líquido o respecto a cualquier punto de referencia, tenemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y la energía de flujo o de presión es originada por la presión que las moléculas del fluido que actúan entre sí por el trabajo realizado por el desplazamiento de estas moléculas y es igual a la energía. Tenemos que el trabajo es un cambio en la energía cinética y un cambio en la energía potencial. Decimos que el trabajo se puede expresar como el cambio en la energía cinética, que es el cambio, es la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1, más el cambio en la energía potencial, que es la energía potencial en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1. Tenemos además de la física, sabemos que el trabajo se establece como la fuerza que se ejerce para que un cuerpo o un fluido, un líquido, una sustancia se mueva una distancia X. Tenemos en la ecuación de presión, podemos despejar la fuerza. Entonces podemos decir que la fuerza es igual a la presión por el área. Y la multiplicamos por X, que es la distancia. Entonces podemos decir que área por distancia es volumen. Entonces, de acuerdo al teorema del trabajo, podemos decir que el trabajo es igual a la presión por el volumen. Entonces vamos a decir que la presión por el volumen en el punto 1 menos la presión por el volumen en el punto 2 serían iguales a el cambio en la energía cinética en el punto 1 con respecto al punto 2. Perdón, del punto 2 con respecto al punto 1. Lo mismo podemos decir para la energía potencial. Haciendo un despeje de unidades allí, considerando que la densidad del fluido está dado por densidad es igual a masa sobre volumen y acomodando la expresión, tenemos que presión 2 por el volumen más densidad por volumen por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la densidad por el volumen por la gravedad por la altura en 2 es igual a las mismas condiciones en el punto 1. Dividiendo toda la ecuación por el volumen, entonces encontramos la ecuación de Bernoulli que dice que la presión 2 más la densidad por el volumen, la velocidad al cuadrado en 2 sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura en 2 es igual a la presión 1 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura 1. Esta es la ecuación de Bernoulli que me va a considerar la presión en diferentes puntos, la densidad del fluido, que es la que me va a dar las características del fluido, las velocidades que las podemos hallar de acuerdo a la geometría del oleoducto, del gasoducto, de los conductos con los que se va haciendo mover el fluido y nos van a relacionar también con las áreas en la ecuación de continuidad.